Ay, yo estaba hablando y estaba en mute. Bien, entonces, también tú tienes que recordar, mira, esta gráfica que observas aquí, ¿ya? Aquí tengo una gráfica, viene de aquí, ¿no? De este movimiento que se está formando. Yo tengo acá, recuerda, mi eje Y y mi eje X. Entonces, imagínate, ¿no? Aquí hemos trazado las flechas, eje Y, eje X, y esta gráfica viene acá donde me dice, mira aquí, observa aquí y dice, ¿no? La velocidad inicial en X, que es mi eje X, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. ¿Cómo te vas a acordar tú, no? Que aquí tiene que ser el coseno. Tú te vas a acordar porque recuerda siempre que el eje X y este es su costado. Entonces tú dices, el costado, el coseno. Entonces trata de jugar un poquito con las palabras para que te acuerdes, ¿no? Entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta, ¿ya? A la velocidad inicial de X, ojo, estamos acá hablando de la constante X, de la horizontal, ¿ya? Luego, cuando hablamos de la vertical, ¿ya? De la vertical, estamos hablando del eje Y. Entonces voy a decir que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta, ¿ya? Entonces, en X es el coseno y en Y es el seno. Ahora, nosotros hemos visto las fórmulas de cuando se da un movimiento vertical, ¿no? El eje Y. Pero en el eje X, a ver, en el eje X, Elvis, ¿qué tipo de movimiento se da? A ver, Elvis, te pregunto. En el eje X, ¿qué tipo de movimiento se da? Lo vimos el día de ayer y ahora, a ver, te consulto. ¿Qué tipo de movimiento se da? Elvis, ¿está presente? Elvis, John, ya regresó John, porque hace rato lo llamé y no estaba. A ver, John, Albornoz, ¿qué tipo de movimiento se da en el eje X? A ver, uno de los tres. ¿Nada? Uy, creo que yo estoy hablando sola, ¿no? Me parece que no hay nadie en mi clase. ¿Cómo dice, profesora? A ver, la consulta es, ¿qué tipo de movimiento se da en el eje X? A ver, ¿qué puede ser? El día de ayer estuvimos viendo, ¿no? Si yo quiero trabajar el eje X, yo voy a trabajar la fórmula del MRU. ¿Por qué del MRU? Porque la velocidad aquí en mi eje X es constante. Por decir, mira, este móvil ha sido lanzada y se encuentra por aquí, ¿no? Lanzo por aquí, y aquí está su altura máxima, digamos, ¿ya? ¿Y qué está pasando? Aquí hay una variación de velocidad, pero en mi eje X, en este punto sigue siendo el mismo. Y cuando el móvil está por aquí y la constante en mi eje X va a seguir siendo el mismo. Entonces es constante y es por eso que se trabaja con las fórmulas del MRU, donde me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero la velocidad inicial de quién? ¿Del eje Y? No, sino del eje X. ¿Ya? Bien. Eso es recordando un poquito las fórmulas. Ahora, recordemos, o bueno, les voy a decir lo que son las fórmulas especiales, ¿ya? En estas fórmulas especiales vamos a trabajar altura máxima, tiempo de vuelo, ¿ya? La distancia en H y la tangente de teta, ¿ya? Entonces, según los ejercicios que nos den, vamos a tocar estas fórmulas que están aquí, ¿ya? Lo vamos a ver ahora en el primer ejercicio con los gráficos. Y luego aquí tenemos el cuadro de senos, cosenos, tangentes, ya de cada ángulo que se nos pueda presentar. Si te das cuenta, aquí está todo en fracciones, porque nos va a convenir
en el caso de los colegios se utiliza mucho más así, racionalizado, ¿ya? Que son fracciones para poder hacer un método de simplificación y todo eso con los demás ejercicios. Ya lo van a ver, ¿ya? A ver, antes de continuar, a ver, regresamos a la separata. Ya, pon bastante atención, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio, Jeffrey. Quiero que prestes atención porque desarrollamos el primer ejercicio y vas a poder desarrollar la 4 y la 5, si no me equivoco, porque estos tres son fórmulas especiales, ¿ya? Desarrollamos la número 2 o la número 3, una de las dos, y vas a poder desarrollar los siguientes, ¿ya? A ver, con la número 1, vamos. Dice, una esfera, ¿ya? Una esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico. Mira, mira aquí. Hay un gráfico, ¿no es cierto? Aquí hay una esfera y dice que es lanzada, tal como se muestra en el gráfico. Entonces yo veo que en el gráfico esta esfera es lanzada con una velocidad ¿de cuánto? ¿De cuánto? 100. De 100, ¿no? De 100 metros por segundo. Ah, ya, mira, ahí va un dato. Y también si yo me doy cuenta en otro dato, es que esta esfera con la horizontal ha formado un ángulo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que es el ángulo θ, es de 30 grados. Si yo hablo de este ángulo en la horizontal, yo estoy hablando del seno o del coseno. A ver, dime. ¿Seno? No. Acuérdate que cuando dije ángulo o eje X, ¿no? Eje X, estamos hablando a su costadito. Dijimos el coseno de teta, ¿no es cierto? A ver, Elvis me dice que me está escuchando. Recién, Elvis, recién. Ya hace rato estás conectado y nada. Igual, John, ¿qué pasó, John? Me sorprende de ti. Bueno, ya, John. Cuando tú eres un alumno bien aplicado, ya no te preocupes. Elvis, hace rato estoy que lo llamo. Por favor, tiene que estar atento. Elvis, encienda su audio. Ya, vamos a trabajar con usted, con Albornoz y con John. A ver. Me salió chuequita la flecha. Ya, profesora, pero ¿cómo sé que es seno esa vaina coseno? A ver, nuevamente, ¿ya? Mira acá el gráfico. Te dije que en un movimiento parabólico, ¿ya? Imagínate esto, cualquiera de estos ejercicios, cualquiera, en ese movimiento parabólico hay un eje X, que es la horizontal, y un eje Y, que es la vertical, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Por eso te digo, en cualquiera. Vamos a ponerle flechitas para que puedas entender mejor. A ver, vamos a ponerle acá, sino que la flecha está que me sale chuequito. Ya, ahí tengo mi eje, vamos a aumentarle el grosor también para que se pueda ver bien. Mi eje Y, ¿ya? Mi horizontal. Yo les dije, o sea, tú siempre, en ti nomás, fíjate en ti. Tú cuando estás parado, o sea, cuando tú estás caminando, tú te riges también, aunque no lo vemos, a un plano cartesiano, ¿ya? Donde nuestra columna vertebral, por ejemplo, representa a mi vertical, ¿no es cierto? O sea, yo estoy verticalmente, estoy parada, estoy de pie, ¿no? Y eso me representa mi vertical, o sea, mi eje Y, ¿ya? Y el suelo, que es por donde yo me dirijo, me representa a mi horizontal, ¿no? Que es mi eje X. Entonces lo mismo, así como te sucede a ti, ¿no? Le sucede a un móvil, a un bus, al chino, por ejemplo, ¿no? Los chinos están haciendo su recorrido, pero este recorrido mira, ellos sí lo realizan solamente en un eje, ¿no? O sea, de ellos su velocidad es constante. Pero ahora, si yo te digo, por ejemplo, fíjate en un jugador, o tú, cuando sales a jugar fútbol, ¿no? Entonces tú estás en un punto X y tienes el balón en el pie. Entonces, ¿qué haces tú con ese balón?
De repente eres el arquero, digamos, ¿ya? Y tú tienes que sacar. Algunos sacan con la mano y muchos con el pie. Así sea con la mano o con el pie, con cualquiera de los dos, al hacer tú un lanzamiento, tú no lo lanzas hacia arriba y te vuelve a caer a ti mismo el balón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasa? Claro, muy bien, John. Se va a crear un arco, porque tú haces un lanzamiento, haces un impulso, ¿no? Te vas hacia atrás y ¡pah! Y lanzas. O con el pie, haces un impulso, ejerces una fuerza, pateas y lanzas. ¿Y qué pasa con este balón? Tú pateaste y este balón va a formar una parábola, ¿no? Porque no se va hacia arriba y cae, sino es de acuerdo al impulso que tú le has dado. Pero este balón va a llegar a formar hasta su altura máxima, ¿no? Una vez que haya llegado a su altura máxima, se va a dirigir en forma de parábola por el impulso que le has dado y va a llegar hacia el punto que tú has querido lanzar, ¿no? Hacia el otro jugador, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi X y cuál es mi Y? Entonces, mi X viene a ser mi suelo, ¿no? Mi suelo, donde se realiza todo, mi suelo, donde yo estoy corriendo en la cancha. Ese es mi eje X. Y mi eje Y viene a ser hacia arriba, ¿no? Por eso te digo, siempre cuando hablas del eje Y, acuérdate de tu columna vertebral, ¿no? Que es lo que te mantiene vertical, ¿ya? Entonces el eje Y es la vertical y el eje X es la horizontal, ¿ya? Ahora, este gráfico que hemos hecho aquí con las flechas, ¿ya? Es la que está aquí. ¿Ves? ¿Ya? Me dices, ¿cómo yo voy a saber dónde va el coseno y dónde va el seno? Tú siempre acuérdate que cuando hablamos del eje X, vamos a hablar del coseno. El ángulo que se ha formado viene a ser el coseno. En el eje X yo voy a hablar del costado, de la costilla. Acuérdate con eso. Entonces, costado, coseno. ¿De quién? Del ángulo formado, teta. ¿Necesariamente tiene que ser teta? No, o sea, puede ser otro ángulo que ustedes le pongan, alfa, beta, ¿no? ¿Ya? Pero siempre va a ser aquí, en el eje X, el coseno. Velocidad inicial por el coseno. Ya, en este caso, el coseno de teta. Y cuando yo hablo del eje Y, voy a hablar de la velocidad inicial por el seno. ¿De quién? Del ángulo formado, ¿no? De teta. Si por decir, aquí fue 45 grados, yo voy a decir velocidad inicial por el coseno de 45 grados. Y aquí voy a decir en el eje Y, velocidad inicial de Y por el seno de este ángulo formado, que es 45 grados. ¿Ya? Entonces siempre acuérdate de eso, Albornoz, John, Elvis, ¿no? Que hablando del eje X, hablamos de cosenos. El eje Y, senos. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, Albornoz? Sí, profesora. Ya. Entonces vamos de nuevo a interpretar el ejercicio, ¿ya? Dice una esfera es lanzada tal como se muestra en el gráfico. Ya, tenemos aquí nuestro gráfico, ya le hemos puesto nuestras flechitas para podernos guiar y decimos que esta esfera es lanzada. Al ver yo este gráfico, yo veo que tiene una velocidad de 100 metros por segundo, ¿no? Y que con el eje X está formando un ángulo que es de 30 grados. Estos 30 grados representa a teta, ¿ya? Al ángulo teta. ¿Qué más? A ver, realizando un movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Calcular el tiempo de vuelo. Cuando a mí me pide el tiempo de vuelo, quiere decir que calculemos el tiempo que demora de este punto, digámosle A al punto C, ¿no? Pongámosles aquí que este es el punto C, ¿ya? Entonces yo quiero saber todo el tiempo de vuelo. Y para esto yo quiero que ustedes recuerden una teoría que estábamos hablando el día de ayer, donde yo les decía que este objeto llega a una altura máxima, ¿verdad? ¿No? Y ahí se convierte en una velocidad de 0 metros por segundo. Cuando el objeto llega a su altura máxima, en este tiempo de aquí a aquí, ha transcurrido un tiempo, ¿no? Y ya cuando el objeto va a caer de nuevo, también ha transcurrido otro tiempo. Pero nosotros decíamos
¿no? Una regla que no falla, y es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. O sea, que si de este punto A, le hemos llamado punto A, punto C, y a este le vamos a llamar punto B, ¿ya? Quiere decir que si desde el punto A al punto B, o sea que es su altura máxima, ha pasado 2 segundos, entonces de ese punto B al punto C, que ya va a bajar el móvil, también tiene que recorrer el mismo tiempo, ¿no? Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ah, sí,